Hola a todos y bienvenidos a mi casa. Soy Juan Mari Ruiz, oboísta. Lo primero quiero agradecer a Play with a Pro el encargo que me ha hecho de preparar una serie de vídeos sobre la técnica del oboe, más en concreto sobre el control del sonido del instrumento. Es un instrumento que tiene ciertas peculiaridades si lo comparamos con otros de viento madera, empezando por la caña que tiene, que a veces puede suponer una limitación, pero por otro lado, si sabemos trabajar bien con ella, nos ofrece muchos recursos en cuanto a timbre, color de sonido, afinación, vibrato, etc. En el vídeo de hoy, el primero de la serie, vamos a hablar de nociones generales de control del sonido. Y en el resto hablaremos de otros conceptos como las dinámicas, cómo conseguirlas de forma confortable sin que interfiera con la calidad de sonido. Hablaremos también de vibrato, hablaremos de la articulación, también como una parte del control del sonido, de forma que no interfiera con la columna de aire, con la continuidad de la frase, etc. Y empezando por el principio, describiendo cómo funciona el oboe, podemos decir que es un instrumento relativamente sencillo de hacer sonar en la primera octava. Con un apoyo estable en el diafragma, una embocadura relajada, estas notas son relativamente sencillas de conseguir. El problema que tenemos es cuando subimos a la segunda octava o al sobreagudo, porque son notas que si solo utilizamos las llaves de octava, tienden a quedarse bajas. Necesitan cierta ayuda, para que tengamos el sonido centrado, afinado en el mismo sitio. Y esa ayuda que necesitan consiste en que les damos un poco más de velocidad de aire. Las llaves de octava facilitan el gesto, pero es la velocidad de aire la que nos va a permitir conseguir las notas afinadas. Si no lo hacemos, nos quedamos bajos. Aquí podemos tener dos reflejos equivocados los dos. Como nos asustamos porque la nota se nos ha quedado baja, primer reflejo, apretamos. Apretamos con la embocadura. Pero tenemos el problema contrario. Estamos altos porque es muy difícil de controlar esta corrección, aparte el sonido se nos estrecha. Y otro reflejo equivocado puede ser decir, como necesito más velocidad de aire, voy a apoyar más en el diafragma. Claro, tenemos más velocidad de aire, pero también más cantidad, con lo que estamos tocando más fuerte. Entonces, ¿cuál es la solución? Estos dos reflejos son comprensibles, pero tenemos que saber apartarlos, dejarlos de lado y hacer la corrección correcta, que es darle velocidad al aire con un sutil movimiento de la lengua. Como cuando cantamos oe, oe, ie, o. Podéis probarla cantando o cantando sin mover los labios. Oe, ie. Es mucho más fácil ver el movimiento de la lengua. Si hacemos algo parecido con la caña, la lengua, al subir, apoyarse contra el paladar, comprime el aire, le da velocidad, y eso es lo que aquí utilizaremos para afinar esas notas agudas. Y ahora es como si estuviera cantando oe, oe, en cada cambio de octava. Si hiciéramos las tres notas, oe, i, cada una se correspondería a un registro del oboe. Por ejemplo, si hiciéramos con re, el movimiento que he hecho ha sido el mismo con la lengua y eso me ha permitido tener el mismo volumen, otro día hablaremos de la biodinámica, mismo volumen, misma calidad de sonido. Si vamos introduciendo más notas, hacemos el mismo movimiento, solo que se difumina un poco más entre ellas. Sería. Y podríamos completar el arpegio. Y siempre teniendo en cuenta que el apoyo del diafragma se mantiene constante
bastante, la embocadura relajada, y es aquí, con la trasera de la lengua, con la que estamos trabajando. Esta es una técnica que a mí me resulta muy útil. Haciendo todos los días un poco de ejercicio de este tipo, simplemente como calentamiento, o algún día un poco más de tiempo, si lo que queréis es profundizar en ello, nos da unos recursos muy útiles, muy fáciles de controlar, de forma que cuando llegamos a las obras del repertorio es mucho más fácil abordarlas, porque ya esas dificultades técnicas que pueden tener, ya disponemos de las herramientas para dominarlas. Lo de hoy no ha sido más que una breve introducción. Os invito a ver el resto de los vídeos de la serie, y si queréis trabajar personalmente conmigo estos aspectos técnicos o cualquier obra del repertorio, os espero en Play with a Pro. Hasta pronto.